Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de su curso de Linux desde cero. Vamos a continuar trabajando y ahora vamos a seguir con las redirecciones. Vamos a ver las redirecciones de entrada. Las redirecciones de entrada, como suponen, es algo que se espera que venga por la entrada estándar, por el estándar input de teclado, y que vamos a cambiarlo, vamos a mandarlo desde, digamos, un fichero. Vamos a empezar por un comando que ya conocemos, bien sencillo, que es el comando tr. Ya sabemos, por ejemplo, que si yo coloco O y luego coloco una E, cuando le doy a Enter, todo lo que escriba acá va a sustituir la letra O por la letra E. Entonces, si yo escribo Pedro, cuando le doy a Enter, me va a cambiar la palabra por Pedre, porque me va a sustituir aquí la letra O por la letra E, justo como se lo he indicado aquí. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo quiero que me sustituya una serie de caracteres de un fichero. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a decir, por ejemplo, echo, esto es una prueba, y coloco signo mayor para mandarlo a un fichero que se llame documento1.txt. Le doy a Enter. Cuando coloco cat documento1.txt, cuando le doy a Enter, aquí me lo muestra. Entonces, por ejemplo, digamos que yo ahora coloco el comando tr y aquí pongo E y luego X, diciéndole que sustituya todas las E por la letra X. Cuando le pongo menor, estoy utilizando el símbolo de redirección de entrada. ¿Qué significa esto? Que le estoy diciendo que en vez de esperar la entrada estándar del estándar input, utilice otra entrada, en este caso este fichero. Recuerden lo que hemos comentado anteriormente, que para Linux todo es un fichero. Entrada, salida, los teclados, monitores, todo lo ve como fichero, aunque luego por detrás pues hay un hardware, pero en Linux se comporta así. Entonces aquí lo que estoy diciendo es cambiando un fichero estándar input por otro fichero. Entonces aquí tr va a coger la entrada de este fichero y va a sustituir la E por X. Cuando le doy a Enter, aquí lo vemos entonces. Digamos echo, aquí hay menos pruebas y lo mando a documento1.txt. Aquí le doy flecha hacia arriba para buscar el cat que escribí anteriormente. Y cuando le doy a Enter, vemos aquí que están estas dos líneas. Aquí vemos entonces ya que me tiene que traer exactamente las dos líneas que hemos agregado. La primera, esto es una prueba, aquí está, y aquí hay menos pruebas que la agregamos con el doble mayor. Aquí la tenemos. Entonces aquí voy a hacer la misma operación de entrada, que es esta, trex. Voy a buscarla dándole flecha hacia arriba. Ahí está. Cuando le doy a Enter, vemos igualmente que acá hace lo mismo. En este caso con todo el fichero. Este es habitualmente una operación muy común en el uso de la entrada estándar. Ahora vamos a utilizar un nuevo comando que luego lo veremos, que tenemos un capítulo dedicado a ese comando. Pero para que se hagan una idea, lo vamos a utilizar ahora en un ejemplo, que es el comando wc. Entonces aquí, por ejemplo, yo coloco espacio -L. Este comando lo que hace es contar líneas. ¿Cómo lo hace? Vamos a darle a Enter acá. Aquí yo voy a colocar, por ejemplo, una. Le voy a dar a Enter, voy a escribir luego 2. Aquí abajo coloco 3. Fíjense cómo se mantiene, esperando entrada estándar por el teclado. Si yo ahora, por ejemplo, coloco control D para terminar la entrada, fíjense aquí que nos dice que hemos puesto dos entradas, que son estas, 1 y 2. En realidad aquí lo está poniendo al lado de la última entrada. Vamos a hacerlo de nuevo. Digamos que voy a colocar, por ejemplo, 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter. Ahora, control D, ahora sí, vemos cómo me hace una sumatoria de todas las líneas que he colocado. En este caso, 3 líneas, aquí está. Esto es con el comando wc-l. Entonces, lo mismo, puedo utilizar wc-l, pero en lugar de decir que lo tome de la entrada estándar, le digo que lo tome de documento1.txt. Y cuando le doy a Enter, aquí me dice entonces que mi documento1.txt tiene dos líneas. WC hace el conteo de líneas dentro de un documento o fichero. Si escribimos
cat documento 1.txt, que es lo que vemos aquí, 2 líneas. Bien, entonces, no se preocupen por ahora mucho del comando wc, lo vamos a ver con más detalle posteriormente, pero tengan en cuenta que es un comando muy útil para Shell Script y para otras cosas en Linux. Vamos a limpiar nuestra terminal y ahora, bueno, alguno estará pensando que si la salida estándar tenía un mayor, que era el añadir, que si no existe algo que sea con menor. Bueno, sí existe, pero su uso es un poco distinto. Esto que les voy a enseñar ahora se utiliza cuando estamos haciendo Shell Script, que aún no lo hemos visto, cuando estamos haciendo programación en Linux, pero no quiero dejar terminar este capítulo sin entender un poco su funcionalidad. Entonces vamos a suponer que yo quiero contar palabras, pero hasta que aparezca una en concreto. Por ejemplo, una palabra final. Para esto entonces puedo utilizar ese operador menor, que es operador válido de entrada estándar. Entonces yo escribo wc-l menor y aquí voy a colocar la palabra final, que es la palabra con la que yo quiero terminar de contar líneas en mi fichero. Cuando le doy a enter, veo aquí entonces un signo de mayor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ahora yo puedo empezar a poner a contar, a escribir líneas, por ejemplo, 1, enter, 2, enter, 3, enter, 4, enter y, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que yo voy a colocar aquí? Mi palabra final. Cuando le doy a enter, entonces me coloca aquí abajo un número 4. Es decir, esta última, él no lo ve como una línea, sino él lo ve como un fin de comando. Los que saben programación me imagino que estarán ya comparando este proceso con el método do o el método while en los lenguajes de programación que utilizan este método. Entonces, esto es lo que logramos con el símbolo menor. Indicarle a nuestro comando wc en qué punto debe entender que ya terminó de contar líneas, colocando aquí la palabra final. Yo le estoy diciendo, cuéntame todas las líneas que va capturando el método de entrada y dime cuántas hay cuando encuentres la palabra final. Aquí empezó a contar y aquí fue que encontró la palabra final. Entonces dice que hay 4 líneas. No cuenta la palabra final como una línea, sino que lo toma como un punto de control. Podemos ver otro ejemplo usando el comando tr. Si yo le digo a, p, en, lo que yo le estoy diciendo aquí es que me sustituya todas las letras a por letras p mientras no encuentre la palabra en. Entonces, cuando yo le doy a enter, aquí yo pongo, por ejemplo, saludos. Aquí yo pongo, por ejemplo, despedida. Aquí yo pongo, digamos, palabra. Entonces aquí abajo coloco mi palabra de control, que sería en. Cuando le doy a enter, fíjense entonces que el resultado lo hace al final. Es decir que si yo hubiera puesto aquí menor por cada línea, lo ejecuta. En cambio, colocando menor, espera a terminar toda la secuencia para ejecutar el comando. Esta es la diferencia entre tener un símbolo de menor y 2 símbolos de menor. Limpiamos nuestra terminal. Vamos a ver ahora cómo podemos utilizar redirecciones de salidas de errores. Para este ejemplo que vamos a colocar ahora es muy importante que recordemos que el estándar input era el 0, el estándar output era el 1 y el estándar error era el 2. Esto hay que recordarlo para que podamos tener un ejemplo claro, como lo vamos a ver, de cómo podemos redirigir un error hacia otro sitio. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Digamos que yo quiero hacer un cat de un fichero que no existe. Entonces yo escribo cat documento 50. Le doy a enter y veo, como lo esperábamos, que aquí Linux me genera un error que dice no existe el fichero o el directorio. Por defecto, el error me lo ha generado Linux donde debe, pero ¿qué pasa si yo quisiera que la salida de este comando, porque digamos que luego la quiero ver al día siguiente o necesito mandarla para un sitio para que lo revisen? Digamos que yo quiero que el error lo deje en un fichero. Pues es muy sencillo. Yo escribo, por ejemplo, cat documento 50 y coloco entonces 2 mayor y ahora escribo error.txt. ¿Qué significa este 2 mayor? Bueno, como habíamos visto anteriormente, 2 es el código que corresponde al estándar error.
Entonces lo que le estoy diciendo aquí básicamente es visualízame el fichero documento 50 y si me da un error lo mandas a un documento de texto que se va a llamar error con la extensión txt. Eso es lo que le estoy ordenando a Linux que haga. Entonces si aquí yo le doy a enter, luego hago un cat error.txt, como aquí le indicamos que el error, en lugar de sacarlo por pantalla, que no vemos nada, lo ha dejado aquí, en el fichero error.txt. Es decir que el código 2 es exactamente envíame el error estándar a otro sitio. Entonces, si se están preguntando si los ceros y 1 del estándar input y output también valen, por supuesto que sí. De hecho, si yo escribo, por ejemplo, aquí cat y coloco, por ejemplo, barra etc barra paswd, me faltó una S acá, y aquí coloco 1 mayor usuarios.txt, también funciona. Cuando le doy a enter, entonces, si aquí yo hago un cat usuarios.txt, cuando le doy a enter, puedo ver el contenido de mi fichero passwd en usuarios.txt, que es lo que le he dicho aquí, que me despliegue. Aquí está. Entonces, pues en realidad, ¿por qué no ponemos 1? Porque en el capítulo que estábamos viendo la redirección de salida, no se ponía ningún 1, solo se ponía el mayor, ¿no? Bueno, esto es porque por defecto Linux asume que queremos la salida estándar, no es obligatorio colocar el 1, pero si se quiere se puede poner para que quede más claro en el código, pero lo normal es evitar colocar este 1. En cambio, para el error es distinto porque como no es la forma estándar que tiene Linux de trabajar, siempre hay que poner el número 2. Entonces, un último proceso sería, digamos que nos preguntamos, ¿qué pasa si yo en realidad no quiero los errores para nada, no me interesan, pero tampoco quiero que salgan por pantalla? ¿Qué se puede utilizar para esto? Bueno, pues dentro del directorio dev, que como ya sabemos es el que tiene los dispositivos del sistema, hay un fichero muy especial que es el fichero /dev /null. Es decir, dentro del fichero /dev tenemos un fichero denominado null. ¿Y qué es esto? Bueno, pues la mejor definición es que podríamos compararlo, por ejemplo, con una especie de agujero negro dentro de Linux. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo lo que mandemos aquí adentro se volatiliza, desaparece, como si fuera un agujero negro de verdad. Entonces es ideal para que si yo quiero ejecutar un comando, pero no quiero ni quedarme con los errores, pero tampoco quiero que aparezcan por pantalla, por el motivo que sea, porque estoy haciendo pruebas o porque no me interesan, puedo enviarlo al /dev /null. Entonces yo haría, por ejemplo, cat y escribo documento 50 2 mayor y aquí coloco /dev y luego aquí coloco /null. Lo que le estoy diciendo es que cualquier error que me salga en el cat lo mande al /dev /null. Cuando le doy a enter, cuidado que aquí ya lo he perdido completamente. Ya no está guardado en ningún sitio ni tampoco ha salido por pantalla, porque este /dev /null se traga todo lo que se envíe hacia ese directorio. Es muy útil y ya verán que lo vamos a utilizar en varias ocasiones, específicamente cuando estemos trabajando con Shell Script. Y bien, eso va a ser todo por el momento en esta segunda parte de redirecciones de Linux. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Nos veremos en una siguiente entrega. Gracias por su atención y hasta pronto.